placer estar con ustedes en TRP, la televisión regional de Portuguesa, en esta emisión de perfil, como todos los domingos, 11 de la mañana. Nos permitimos llevarles ideas, conceptos, discursos que caracterizan la actuación de los portugueseños en distintas facetas que están en el campo profesional, académico, cultural, deportivo, en todos los modos, maneras del comportamiento humano, y que eso sirve para proyectar fuera de las fronteras, de los límites de nuestra entidad y hasta donde sea posible las señales que permiten las redes hoy en día a través de las telecomunicaciones, esas ideas que caracterizan nuestro comportamiento, como también traerlas de otras partes para que sea disfrutada por nuestra gente a través de este medio, a través de este canal que nos acerca más a la gente. Vamos a conversar hoy sobre vialidad, tema que nos llamó la atención a propósito de unos recientes acontecimientos que estaremos dando cuenta que no es nada extraño para los portugueseños, y quisimos buscar una persona con conocimiento aplicado en la materia. Y efectivamente recordamos al ingeniero Gesualdo Paterno. Gesualdo Paterno es ingeniero civil egresado de la Universidad del Zulia, especializado en pavimentos asfálticos en la Universidad del Cauca en Colombia y en la Universidad de Guadalajara en México. Entre los cargos públicos que llegó a ocupar está el de director del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la época en Portuguesa. También fue coordinador de los programas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que tiene que ver concretamente con la parte vial. Y fue asesor en la creación de la Asociación Vial de Portuguesa, AVIPO, en la estructuración del sistema de peajes en nuestra entidad. Tiene un background de conocimiento en la materia, sabemos que aparte de su conocimiento no esconde los mismos, los comparte, porque estamos seguros que considera que esas son memorias, esos son archivos tan importantes como una vieja constitución, como una vieja ley, como un viejo documento, como un cuadro emblemático. En el caso concreto de la ingeniería, el tener esos viejos planos, el tener toda esa documentación que en materia técnica se maneja a nivel profesional, aparte de la experiencia de lo peripatético, es algo que no debemos olvidar. Podemos decir que Portuguesa tiene una estructura vial apropiada o está faltando todavía cubrir buena parte de lo que tenemos en nuestra entidad, y lo decimos por el siguiente detalle. Tenemos entendido que Portuguesa es una de las entidades del país con centros poblados que están más cercanos uno del otro. Uno ve, por ejemplo, el estado Bolívar, que es un estado muy grande, pero las poblaciones son muy distantes. Y eso implica, pues, un sistema vial mucho más grande entre población y población. Nosotros, a pesar de ser un territorio más pequeño, tenemos un número poblacional o un número de centros poblados más cercanos el uno del otro, lo que implica de alguna manera ciertas complejidades muy particulares en nuestra entidad. ¿Cómo está Portuguesa estructurado vialmente? Ingeniero Gesualdo Paterno, complacido que nos acompañe. Bueno, muchas gracias, ante todo por la invitación a compartir un poco conocimientos que uno tiene o a veces inquietudes que se pueden presentar, y más en un estado como Portuguesa, que como bien se debe conocer, y muchos están al tanto, es el estado de Venezuela que tiene mayor cantidad de vialidad. Muy pocos lo conocen, muchos dicen que debe ser el Zulia, o debe ser Bolívar o Apure. Sí sabemos que Guárico tiene un poco más de vialidad que el estado Portuguesa, pero Portuguesa es impresionante la cantidad de vías que existen, y eso es precisamente el motivo porque
Fue nominado el granero de Venezuela. Y para ser granero se necesita una cantidad de vialidad agrícola, por supuesto que la mayor cantidad. Estamos hablando de alrededor de los 18.000 kilómetros de vialidad que existen, considerando que existen unos 2.000 kilómetros de vialidad pavimentada y el resto está entre vialidad a nivel de base granular y a nivel de tierra, como es para las vías agrícolas. Esto de aquí es relativamente un poco, digamos, sorpresivo, porque si uno se pone a revisar las estadísticas o lo que sale en la prensa, normalmente estoy hablando de los últimos años, uno lee que Portuguesa tiene 8.000 kilómetros de vialidad, otra vez que tiene 12.000 kilómetros de carretera. Es lo más cercano. Por allí hubo unas declaraciones de un profesional de la ingeniería que dice que nos acercamos a los 15.000 kilómetros. Bueno, cuando yo estaba en organismos del área de uno, de transporte, de la vialidad, teníamos unos 12.000. Y supuestamente esto ha ido incrementándose por la mayor producción de agricultura, el sector agroalimentario, que es tan importante, y yo considero que debemos estar alrededor de los 18.000. También existen dentro de esos 18.000 un sector que uno no lo considera, que se llaman vías de cuarto orden, porque la vialidad es vías troncales, vías locales, vías autopistas, las vías expresas. Entonces, y existen las vías de cuarto orden, que son las interparcelas y que uno no las cuenta, pero que sin embargo cumplen una labor muy importante. Hasta de carácter comunal. Comunal. Los famosos caminos comunales. Exactamente. Entonces estamos hablando de una cantidad muy importante. Eso implica que es muy complicado que se puedan reparar las carreteras. Yo siempre digo, y muchos me critican, que el político o personas que son, digamos, profesionales de alto nivel, digan que va a arreglar la vialidad de Venezuela. Esto no se puede resolver. Estamos hablando que Venezuela debe tener alrededor de 120.000 kilómetros. De esos, en el mismo porcentaje, un 20% en asfaltado y el 80% entre vías engranadas y vías de tierra. El mismo porcentaje en todos los estados. Entonces, es muy complicado porque se necesitarían demasiados recursos. Yo una vez decía que el presupuesto de Venezuela, puesto aquí en Portuguesa, para reparar las carreteras, y no lo vamos a lograr. Esto es una obra de gran magnitud que se necesita el consenso nacional y crear una estructura organizativa a nivel gubernamental, que ya lo teníamos hace muchos años. Estaba el SAVA, el Servicio Autónomo de Vialidad Agrícola, que cumplía la función de dedicarse específicamente a lo que es más importante en Venezuela, que es el sector agroalimentario, a ayudarlo a producir, ayudarlo a que los productores puedan sacar sus cosechas, porque eso es lo más importante. Y como usted bien decía, recordaba de que, por ejemplo, en Portuguesa el desarrollo es, a mí particularmente me gusta más, porque, por ejemplo, uno habla del estado Barinas y está un centro Barinas localizado y todos los demás son pequeños núcleos de desarrollo. En cambio, en Portuguesa tenemos impresionante la posibilidad de que se desarrolle el estado de una manera positiva, integral. Por ejemplo, si uno habla de Biscucuy, la zona alta. Recuerdo yo que en la época del gran y recordado Juan Pedro del Moral, nos hablaba de desarrollar la troncal agrícola de la zona alta del estado portuguesa, que iba desde Chabasquén hasta Camburito, hasta Araure, porque ellos viven... Que comprendería el norte del estado. El norte del estado, pero la zona alta. Exacto. Pero llega también a la parte sur, porque estamos hablando de Araure, Camburito, ¿verdad? Claro. Y entonces, por ejemplo, tenemos a Turén. No, pero Araure y Camburito sería norte también. El norte, bueno. Claro. Claro. Pasaría por Ospino, pasaría por Ospino también. Claro. Entonces uno ve, por ejemplo, la zona de Turén, la parte agrícola,
que es lo más importante. Siempre ha sido el granero de Venezuela, Turén, Esteller, Santa Rosalía, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar ese tema. Interesante esto que estamos abordando porque estamos hablando de geografía. Sí. Estamos hablando en ese tema territorial, el tema humano, el tema económico, en lo que tiene que ver con la producción y cómo puede la vialidad contribuir a ser un estímulo, un apoyo importante para esas actividades que están vinculadas con la subsistencia y la sobrevivencia humana. Vamos a cumplir los compromisos de publicidad y ya regresamos a Perfil con el ingeniero Gesualdo Paterno.